Introducción a la programación de computadoras. Curso inicial de programación, que después vamos a charlar bien a qué nos referimos con programar. ¿Tá? Estructuras básicas de un lenguaje de programación. Vamos a ver que para programar existen lenguajes de programación, que son algo así como idiomas en los cuales el programador le indica a la máquina lo que la máquina tiene que hacer. Porque programar en definitiva es eso, es escribir instrucciones que luego van a ser ejecutadas por una máquina. Eso es lo que significa programar. ¿Tá? Igual vamos a volver sobre eso. Escritura de algoritmos simples utilizando programación estructurada. Algoritmos. Un algoritmo es lo mismo que un programa. ¿Escucharon alguna vez la palabra algoritmo? ¿Sí? ¿Alguien me sabría decir qué es un algoritmo? Una forma de resolver algo. ¿Una forma de resolver algo que se resuelve solo? No, es un problema. ¿Se resuelve solo el problema? No. ¿Cómo? Con instrucciones. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones. ¿Tá? Pero un algoritmo no significa que necesariamente tenga que ser ejecutado por una máquina como esa que está ahí. Un algoritmo es un concepto más abstracto. Es una serie de órdenes que uno escribe. ¿Han visto alguna vez una receta de cocina? ¿Cuáles son las cosas que componen una receta de cocina? Los ingredientes. Nosotros le vamos a llamar datos de entrada a los ingredientes. Después, ¿qué viene? El procedimiento, el paso a paso, las instrucciones para llevar a cabo la receta. ¿Y cuál va a ser el resultado de ejecutar paso a paso esas instrucciones? Cocinar es todo el proceso. ¿Cuál va a ser el resultado del proceso? La comida. El plato final. La torta de chocolate. Los capeletis a la Caruso. Una receta de cocina es un ejemplo de la vida cotidiana de lo que vendría a ser un algoritmo. Y sin embargo, ¿quién ejecuta la receta? ¿Una máquina? Si me dicen que sí, caigo desmayado acá. ¿Quién ejecuta la receta de cocina? El cocinero. Una persona de carne y hueso. Entonces, un algoritmo consiste en una serie de instrucciones que a partir de un conjunto de datos de entrada produce la solución a un problema. Eso es un algoritmo. Ahora, ese algoritmo lo puede ejecutar paso a paso alguien más, que puede ser una máquina o no. Puede ser el cocinero, puede ser una persona. Si el destinatario de ese algoritmo, quien lo ejecuta, es una máquina, entonces decimos que el algoritmo es un programa. Dicho de otra manera, un programa es un algoritmo que se escribe utilizando algo que es un lenguaje de programación y que luego va a ser ejecutado por una máquina. ¿Queda claro esa? La tarea del programador es escribir el algoritmo o ejecutarlo. Escribirlo. Es tarea de alguien más ejecutarlo. Si es una receta de cocina que yo escribo en idioma español, lo va a ejecutar el cocinero, una persona. Ahora, si esa receta, en vez de estar escrita en idioma español, yo la escribo usando un lenguaje de programación, va a ser ejecutado luego por una máquina. ¿Queda claro eso? Bueno, y los primeros algoritmos que vamos a escribir son algoritmos sencillos. A medida que vayamos avanzando en la materia y a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, esos algoritmos, créanme, se van a volver cada vez más complejos. ¿Tá? Utilizando programación estructurada. Programar, dijimos, significa escribir algoritmos. Existen diferentes, si se quiere, enfoques, diferentes, entre comillas, filosofías, ¿tá?
que se llaman paradigmas de programación. Es algo así como distintos, entre comillas, estilos a la hora de programar. El que nosotros vamos a ver, y que si se quiere es uno de los más tradicionales, es la programación estructurada. Pero a medida que ustedes avancen en la carrera, van a conocer otros paradigmas de programación, por lo menos los que hagan computación. Los que hagan eléctrica o los que hagan producción, no sé si van a llegar a ver otros paradigmas. Pero quienes hacen computación, más adelante van a conocer lo que es la programación orientada a objetos, que es otro paradigma diferente. Van a conocer también lo que es la programación funcional, que es otro paradigma distinto. También está la programación lógica. O sea que existen diferentes filosofías, diferentes paradigmas de programación. El que nosotros vamos a estudiar en programación 1, que es un poco como el ABC de la programación, es el paradigma de la programación estructurada. ¿Está bien? Y el lenguaje de programación que vamos a utilizar se llama Pascal. Existen muchos lenguajes de programación estructurada. ¿Tá? La buena noticia es que como todos esos lenguajes son de programación estructurada, van a ser parecidos entre sí. Y cuando digo parecidos, van a ser parecidos en sus mecanismos, pero no necesariamente en su sintaxis. Y vamos a irnos a otro terreno distinto, pero que la comparación igualmente es relevante. Nosotros hablamos en español, ¿sí? O dialectos extraños del español, porque cuando mis hermanos chicos me hablan, yo la verdad no entiendo lo que me dicen. Me dicen cosas como que no los descanse. Y yo trato de imaginarme obligándolos a acostarse a dormir la siesta, pero parece que descansar tiene otro significado que yo no lo conozco. Asumiendo un español estándar, es el idioma que nosotros hablamos, ¿sí? Nuestros vecinos del norte hablan portugués. Si nos vamos a Francia, hablan en francés. ¿Ah? En el Reino Unido, no me queda claro si está dentro o fuera de Europa ahora, ya no lo sé, hablan en inglés. ¿Ah? Entonces tenemos el inglés, el español, el portugués, el francés, todos ellos son idiomas. Ahora, en todos ellos hay elementos en común. Todos los idiomas tienen verbos, todos tienen sustantivos, todos tienen adjetivos. Cuando vos decís una oración, no importa si es en español, en inglés o en francés, vos tenés un sujeto, un verbo y un predicado. Lo que cambia es, bueno, las palabras concretas que utiliza cada idioma, ¿verdad? Pero en todos ellos, la estructura de las oraciones es similar. Bueno, algo parecido pasa con los lenguajes de programación. ¿Tá? Vamos a ver que hay elementos de programación estructuradas que están presentes en Pascal. ¿Tá? También están presentes en el lenguaje C, ¿sí? También están presentes en un lenguaje un poquito más viejo que se llamaba BASIC. No importa qué lenguaje se use, los elementos de la programación estructurada están presentes en todos ellos. Nosotros elegimos este de manera arbitraria. Por decir, elegimos un lenguaje, simplemente para bajar a tierra los conceptos de programación estructurada que vamos a ver. ¿Tá? Este no pretende ser un curso específicamente de Pascal. Esto es un curso de introducción a la programación, y más concretamente de introducción a la programación estructurada, donde la herramienta que vamos a utilizar para bajar a tierra lo que veamos es este lenguaje de programación. ¿Tá? Pero ustedes el año que viene se van a enfrentar al lenguaje de programación C. Y no les va a costar tanto porque ustedes ya van a haber visto Pascal. Y ustedes ya van a conocer los elementos que tiene un lenguaje de programación estructurada. Cuando llegue el momento de enfrentarse a C, lo que van a aprender es la sintaxis propia de C. Pero los mismos elementos que tenemos presentes en Pascal, con más o menos alguna pequeña diferencia, también los van a tener presentes en C. Nosotros hablamos en español. Cuando uno aprende inglés, uno no tiene que aprender lo que significa verbo. Uno ya sabe lo que es un verbo porque en español tiene verbos. Lo único que uno hace es, bueno, estos verbos que tengo en español, ¿cómo son en inglés? O en portugués, pero en todos ellos tenemos verbos. Bueno, lo mismo pasa a la hora de pasar de un lenguaje de programación al otro.
Así que no se queden con la idea de que esto es un curso puramente de Pascal. Esto es un curso de programación y Pascal es nuestra excusa para probar en máquina los algoritmos que vamos a escribir. ¿Queda claro eso? ¿Sí? De nuevo, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, levantan la mano y la vemos. ¿Ah? Bueno, seguimos. Bueno, esto ya lo estuvimos diciendo. Es una asignatura que pertenece a estas 3 carreras. Puede haber alguien más, la compañera de Facultad de Ciencias. ¿Ah? Ya estuvimos hablando de los créditos, ¿sí? Son 10 horas semanales de trabajo, son 10 créditos. Contenido del curso de programación 1. Lenguajes y sintaxis, que es un poquito de lo que ya estuvimos charlando. Introducción a la programación de computadores, que es lo que vamos a ir viendo en los primeros días. Lenguajes de programación, generalidades y puntualmente el lenguaje Pascal. Lo que yo les decía, los elementos que tienen los lenguajes de programación estructurados son más o menos los mismos siempre. Nosotros los vamos a bajar a tierra en nuestro lenguaje concreto que va a ser Pascal. ¿Ah? Voy a poner el micrófono de vuelta. Bien. Luego, ya metidos en Pascal, vamos a ver qué son los identificadores, las constantes y las variables. Todo esto va a ir llegando adelante. Va a ir llegando durante el curso. ¿Ah? Después, vamos a ver unas cosas que se llaman tipos de datos simples. Y vamos a ver que tenemos enteros, reales, booleanos y caracteres que oportunamente vamos a charlar de ellos. Después, la vedette de la programación estructurada, la instrucción de asignación. Sin ella no existiría la programación estructurada. Fíjense lo importante que es. ¿Ah? Y vamos a trabajar también con expresiones aritméticas que van a estar relacionadas con la instrucción de asignación. Entrada y salida. La receta de cocina tiene una entrada y tiene una salida. ¿Cuál dijimos que era la entrada? Los ingredientes. ¿Y cuál era la salida? La comida preparada, el plato pronto, el resultado de ejecutar la receta. Los programas tienen entrada y salida, reciben datos de entrada, los procesan en el algoritmo y producen una salida, un resultado. En los primeros programas que vamos a escribir, que es lo que va a pasar en esta materia, los datos de entrada los vamos a obtener del usuario por el teclado. Y los datos de salida se los vamos a mostrar al usuario en la pantalla. Por ahora no esperen una pantalla muy visual y con muchos colores. Va a ser la pantallita negra, ¿tá? Y ahí le vamos a mostrar texto al usuario. Pero créanme que a medida que ustedes avancen en la carrera, y más ustedes que son jóvenes y están más afín con las nuevas tecnologías que yo, se van a encontrar todo tipo de manera de que un programa reciba datos de entrada y todo tipo de manera de expulsar los datos de salida. ¿Tá? Pero el concepto sigue siendo el mismo. Recibo datos de entrada mediante algún dispositivo y expulso una salida, un resultado, mediante algún tipo de dispositivo. Para este curso es el teclado como entrada y la pantallita negra como salida. ¿Ok? Después, instrucciones de control. Vamos a ver qué es una secuencia, qué es la selección, qué es la iteración y vamos a charlar oportunamente de todas ellas. Después van a venir los procedimientos y las funciones, que cuando lleguemos a ellos vamos a entender por qué es necesario tenerlos. No voy a detenerme hoy en lo que son. Después va a venir todo un tema que se llama alcance de identificadores. Vamos a ver qué son las variables locales, qué son las variables globales. Vamos a ver que este tema va de la mano con el tema anterior. ¿Ah? Y después, por acá es que dijimos que íbamos a ver tipos de datos simples. Después nosotros más adelante vamos a poder crear, como programadores que vamos a hacer, nuestros propios tipos de datos dentro de nuestro programa. ¿Tá? Y vamos a hacer un montón de cosas interesantes. Vamos a trabajar con enumerados, vamos a trabajar con subrangos, con arreglos, registros, conjuntos y registros con variante. ¿Tá? La idea no es que salgan corriendo.
pero vamos a tener un montón de tipos de datos con los cuales entretenernos. Vamos a ver algunos casos de estudio concreto, vamos a profundizar en algoritmos de búsqueda y algoritmos de ordenación, que oportunamente vamos a charlar de ellos. Y la frutilla de la torta, vamos a terminar viendo una cosa que se llama memoria dinámica, que se manipula a través de unos señores muy particulares que son los punteros. Y eso los va a dejar prontos para el arranque de programación 2, los que luego hagan programación 2. ¿Tá? Si a ustedes les parece fabuloso cazar Pokémones, bueno, esto les va a volar la cabeza también. No sé si tanto como los Pokémones, pero les va a volar la cabeza seguro. Esto es programación 1. ¿Tá? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre los temas de la materia? No se asusten, vamos a ir de a poco, tenemos todo un semestre. ¿Tá? Pero vamos a terminar con una batería interesante de cosas para empezar a escribir algoritmos entretenidos, por llamarle de alguna manera. Después, vamos a seguir un libro, Programación con Pascal, de Convalina y Wildman, nunca sé pronunciarlo. Lo pueden conseguir en el kiosco del 6. Nuestro curso se basa exclusivamente en el libro. ¿Tá? Seguimos el libro. No quiere decir que sigamos todos los capítulos en el mismo orden que están en el libro. Puede ser que algunas cosas las veamos en otro orden. Pero todo lo que nosotros vamos a ver está en el libro. ¿Tá? Durante el curso van a ver que pueden haber algunas pequeñas diferencias entre la sintaxis de Pascal que propone el libro y la sintaxis del Free Pascal, que es el editor que vamos a usar nosotros. Oportunamente, nosotros les vamos a indicar cuáles son esas diferencias. ¿Tá? Pero no es nada grave ni que impida sobrevivir a la materia. ¿Ok? Después, bueno, hay una evaluación. Vamos a tener dos parciales. El primer parcial, que va a ser a principios de octubre, es de múltiple opción y vale 40 puntos. Me voy a tener que acostumbrar al artilugio este. Ahí va. El primer parcial, que va a ser a principios de octubre, es múltiple opción y vale 40 puntos. Y el segundo parcial es un parcial con ejercicios escritos. Les vamos a pedir que escriban programas en papel y vale 60 puntos. ¿Ah? Van a tener también un trabajo de laboratorio que va a estar partido seguro en 2 entregas, quizás en 3. Todavía no lo hemos resuelto. ¿Ah? Una de ellas va a ser un poquito antes del primer parcial y la otra va a ser sobre el final del curso. ¿Ah? Donde en el laboratorio les vamos a pedir que escriban programas que resuelvan un determinado problema. El laboratorio va a ser la oportunidad de bajar a tierra, escribir efectivamente programas, compilarlos, ejecutarlos, verlos funcionar. ¿Ah? Llegado el momento, nosotros les vamos a indicar bien cuándo empieza, de qué se trata, cómo se entrega. Todo eso va a estar siempre disponible en el EVA. Sí, pregunta. Bueno, el año pasado los hicimos individuales. Este año todavía no lo hemos resuelto. Cuando lo resolvamos, se los vamos a decir. ¿Ah? Para aprobar el curso, es necesario tener aprobado el obligatorio. Es decir, el laboratorio es eliminatorio. Es necesario aprobar el laboratorio. Si ustedes no aprueban el laboratorio, deben recursar la asignatura nuevamente. Ahora, si ustedes aprueban el laboratorio, bueno, exoneran si obtienen 60 puntos entre los 2 parciales y se van a examen si obtienen 25 puntos entre los 2 parciales. ¿Ah? ¿Queda claro el mecanismo de evaluación? ¿Sí? No es para asustarlos, es para ponernos las pilas y arrancar con todas las ganas desde el vamos. ¿Ves ahí? No. Si no quieres moverte para allá. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, modalidad de dictado, esto ya lo estuvimos diciendo, es teórico-práctico, está el grupo de ejercicios, ¿tá? Todo esto ya lo acabamos de conversar, así que lo paso bastante rápido. Y las dos acá, laboratorio, justo, mira, ahí llegó. No, para que me perdí. La modalidad de dictado ya está.
Bueno, horarios y salones son los que están publicados en el EVA. ¿Tá? Ojo que acá quedó mal, porque este grupo es hoy a las 18:30, pero el lunes es a las 20, porque eso cambió a último minuto. Así que háganle caso a los horarios que están publicados en el EVA. ¿Tá? Que salvo por esa diferencia, creo que son los mismos. Después, la pregunta que me hacía el compañero. ¿Cómo se evalúa el laboratorio? Era esa, ¿no? Bueno. Mira. Ya está decidido, es individual. Bien, se ve, quedó ya individual. Yo pensaba que lo íbamos a charlar, pero no. Ya tómenlo como que es individual. 2 tareas de varias semanas de trabajo. Acá está. Entrega con corrección semiautomática y reentrega. Semiautomática significa que nosotros ejecutamos una serie de casos de prueba, ¿tá? Y además hacemos determinada lectura, determinado análisis del código que ustedes escriben. ¿Nos van a dar los casos de prueba? Normalmente sí. Lo hemos hecho todos estos años. Supongo que este año también les vamos a publicar casos de prueba. ¿Tá? Entonces, se corrige por un lado automáticamente ejecutando los casos de prueba, ¿tá? Y por el otro lado haciendo una revisión mediante determinados criterios que hacemos de lo que entregan. No sé si eso responde a la pregunta. Ahí tenés posibilidad de reentregar. O sea, cuando ustedes hacen la primera entrega, nosotros les publicamos quiénes pasan a reentrega y quiénes no. Los que no pasan a reentrega es porque está todo bien y el laboratorio está aprobado. ¿Tá? Los que no, ¿sí? Ahí se les indica que deben revisar y deben reentregar. No tengo claro todavía si les damos un feedback de en cuáles casos falló o no. ¿Tá? Capaz que simplemente les decimos revisa porque algo no está bien y reentregás después. Pero tienen una instancia para la reentrega. Si perdés la reentrega, ya perdiste el curso, exactamente. Exactamente, o sea, luego de la primera entrega o de la reentrega, ponele que estamos en el laboratorio 1, ¿tá? Si después de la reentrega anduvo todo bárbaro, listo, seguís en carrera. Luego viene el laboratorio 2 o el 3, estamos viendo si van a ser 2 o 3. Y en ese 2 o 3 tiene que pasar lo mismo. Tiene que pasar la corrección semiautomática, si no, se te da una instancia de reentrega. Pasada la reentrega, ahí se les dice si efectivamente anduvo todo bien o no. Si anduvo todo bien, quiere decir que el laboratorio está aprobado. ¿Tá? Y entonces siguen en carrera, ya sea para la exoneración o para dar examen. ¿Se entendió? ¿Bien? Esto no es mentira. Estricto control de individualidad. O sea, no copien. Cuando hagan la tarea, la hacen ustedes. Pueden charlar con el compañero, pueden discutir ideas, pueden pensar a grandes rasgos un poco el esquema de la solución, pero la escritura del código tiene que ser individual. Cada uno tiene que escribir su propia tarea. ¿Tá? Vuelvo a insistir, el control que hacemos es muy estricto y detectamos copias. ¿Tá? Las detectamos. Somos todos grandes, así que vamos a cada uno a hacer su propio obligatorio y a no copiar al del compañero. Y esta es la parte en la cual ya me empiezan a odiar. Pero bueno, quedó dicho. Leer con mucha atención todos los detalles de la letra y las indicaciones de los docentes. Esto cuando se publique la propuesta del laboratorio va a estar bien detallado. Y aplicar los conceptos vistos en el curso. O sea, la idea es que los programas que ustedes hagan, los hagan de acuerdo a las cosas que vamos a ir aprendiendo durante el avance. ¿Ok? ¿Más dudas del laboratorio? Bueno, después, los parciales, ya hablamos. Bueno, los foros. Obligatorio, cuando dice inscribirse acá, es matricularse en el EVA y participar en el foro. No quiere decir que ustedes obligatoriamente tengan que escribir en el foro, pero por lo menos lean las consultas que allí se ponen. Lean las respuestas a las dudas que nosotros vamos a ir poniendo. Estén empapados de lo que pasa en el foro. ¿Ah? Leer con atención el reglamento de los foros y respetarlo. Eso está publicado en el EVA. Cosas que uno no tiene que hacer con los foros. Titular un mensaje consulta, duda, pregunta. Porque si no tendríamos chiquicientos mil mensajes titulados duda, consulta. Sean específicos en el título. Duda del ejercicio 5 del práctico 3.
¿sí? Que sea más fácil, tanto para nosotros al contestar, como para otros compañeros saber de qué se trata. ¿Ah? Por favor, no hablen en Pokémon, hablen en español. Escriban palabras completas en castellano estándar, se los pido por mí, sobre todo. ¿Ah? No preguntar algo que ya se preguntó y ya se respondió muchas veces. A veces pasamos mucho tiempo respondiendo las mismas cosas o redireccionándolos a otro post de otro alumno. Por eso ustedes siempre lean bien, porque es altamente probable que la duda que ustedes tengan, alguien más ya la preguntó y ya se contestó. Entonces, de esa manera el manejo del foro es más útil para todos, para los docentes, pero para ustedes también. ¿Ah? No publiquen código del laboratorio, nunca, bajo ningún concepto. ¿Ah? Preguntar algo que está claramente explicado en la página o en cualquier otro documento, es decir, siempre lean antes de preguntar algo en el foro. ¿Ah? Simplemente no es que seamos malos, es para hacer un manejo más útil y más práctico para todos. ¿Ok? Bueno, espero que esto se termine pronto, porque si no ya me van a odiar la primera clase. Sí. En el foro, ¿se puede publicar alguna línea de código que no estén dando? Alguna línea de código puntual sí, pero todo un fragmento entero de la tarea no. Pero alguna línea de código puntual sí. Si es de algún ejercicio de práctico no hay problema, porque eso no es parte del laboratorio. ¿Ah? Bueno, buena programación para todos. Este es el señor Pascal, Blaise Pascal, ¿sí? Matemático del siglo XVII, si no recuerdo mal, que en honor a él es que después se creó un lenguaje de programación en su nombre. ¿Ah? El señor Blaise Pascal, que tenía una abundante cabellera, según muestra esta imagen, fue un matemático y un físico durante buena parte de su vida, ¿sí? Generó mucho conocimiento relativo a lo que es la matemática y la física tal y como la conocemos hoy en día. Y bueno, más adelante en su vida decidió pasarse a la filosofía y a la teología y se dedicó más a la religión. Pero igual todos los aportes que hizo antes de pasarse a la filosofía y a la religión fueron de mucha utilidad para la humanidad y bueno, por eso hoy en día tenemos un lenguaje de programación en su nombre. Así que gracias, Pascal. Y esto es todo de esto. Ahora empezamos con un poco de práctico. Bueno, ¿más preguntas hasta acá? Sí, esta PPT Sí. la encuentro de EVA. Sí, de hecho me la bajé del EVA yo recién. ¿Está? Es más, vamos a volver al EVA. Acá. Nosotros acá, semana a semana, les vamos a ir publicando todos los materiales. Acá está lo de semana 0. Presentación es lo que acabamos de ver. ¿Está? Ustedes siempre van a tener todo el material disponible allí en el EVA. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la chance de matricularte a la materia? De costadito. Está. En todo caso, si querés, al final de la clase lo charlamos y le buscamos alguna vuelta. ¿Está bien? Pero sí, de un modo u otro, tarde o temprano se tendrían que poder matricular. Tienen que tener el usuario de facultad y bueno, hay todo un tema ahí. Seguro. ¿Y trataste de matricularte acá? Tratá y cualquier cosa después lo charlamos. ¿Está? Al final de la clase me haces acordar y vemos a ver si podemos. ¿Ok? ¿Más preguntas de esto? ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a empezar un poquitito a entrar en calor con el concepto de algoritmo. O sea, hoy no vamos a escribir nada en Pascal todavía, pero sí vamos a empezar a jugar con esta cuestión de los algoritmos. Bien. Lo que vamos a escribir ahora va a ser un primer algoritmo. O sea, no va a ser un programa todavía, no lo va a ejecutar una máquina. Va a ser un algoritmo que simplemente va a dar algunas instrucciones, ¿verdad?, para que luego alguien más, probablemente otra persona, los ejecute. ¿Tá? Ejecutar, queda claro lo que significa, ¿no? Es ir siguiendo y haciendo lo que dice cada una de las instrucciones. ¿Tá? Entonces, se tienen dos recipientes, capaz que los tenemos acá los recipientes, ahí está. Uno de 5 litros de capacidad y otro de 7 litros de capacidad. Vamos a suponer que inicialmente están vacíos los dos. ¿Ah? Ninguno tiene marcas de nivel, o sea, no tengo rayitas que me dicen cuántos litros van en cada lugar. Yo lo que sé es que si este está lleno, caben 5 litros, y que si este otro está lleno, caben 7. ¿Ah? Existe una fuente de la cual se puede llenar los recipientes con agua. O sea, yo tengo abundante agua en la fuente y yo, tomando agua de la fuente, puedo llenar acá y puedo llenar acá. ¿Hasta acá? ¿Sí? Entonces,
nosotros nos proponemos resolver el siguiente problema. ¿Cómo se puede hacer para tener exactamente 4 litros de agua en el recipiente con capacidad 7? No es para que me respondan ya. Lo que van a hacer es, van a escribir un algoritmo, es decir, una secuencia de instrucciones para resolver este problema. Siempre escribir un algoritmo es eso, escribir una secuencia de instrucciones que si yo luego las voy ejecutando en ese mismo orden, resuelvo el problema. ¿Ah? Ahora bien, es fundamental a la hora de ponerse a escribir instrucciones, uno tiene que tener clara, le tienen que dar de antemano cuál es la sintaxis de esas instrucciones. De hecho, cuando después veamos en Pascal, vamos a ver que Pascal tiene su sintaxis, ¿tá? Y las instrucciones se escriben de determinada manera. Entonces yo lo que les voy a dar acá van a ser las instrucciones que ustedes van a utilizar para escribir este algoritmo, ¿tá? Que las voy a escribir de este lado. Y lo que yo voy a escribir es la sintaxis genérica. Es cómo se escribe cada instrucción. Ustedes después van a tomar esa sintaxis y la van a aplicar en los recipientes concretos que están allí. ¿Ah? Entonces, nuestro lenguaje de programación para resolver este problema va a tener 3 instrucciones. Por un lado va a estar la instrucción vaciar espacio R sub i. Esta es la sintaxis de la primera instrucción de nuestro lenguaje. La instrucción se llama vaciar y yo le paso cuál es el recipiente, que puede ser el recipiente 1 o el recipiente 2 en aquel ejemplo. ¿Ah? Pero si tú pones vaciar un recipiente, tú estás dando la instrucción a la persona que luego ejecute este algoritmo de tomar este recipiente y vaciarlo. Le estás dando esa orden. ¿Queda clara la instrucción vaciar? Después, nuestra segunda instrucción va a ser la instrucción llenar. Esta instrucción se aplica a un recipiente y lo que hace es llena el recipiente con agua tomada de la fuente. Y la tercera instrucción de nuestro lenguaje de programación va a ser la siguiente. La instrucción pasar del recipiente I al recipiente J. Que lo que hace es pasa, ¿sí?, toda el agua que está en el recipiente I hacia el recipiente J. O mejor dicho, toda el agua que quepa en el recipiente J. La que no pueda pasar se mantiene después en el recipiente I. Entonces, tenemos aquí un mini lenguaje de programación que tiene 3 instrucciones y aquí tenemos la sintaxis de cada una de estas 3 instrucciones. ¿Queda clara la sintaxis de estas 3? Bueno, les voy a pedir ahora que ustedes se tomen 5 minutos con el compañero que tienen al lado, ¿tá?, y escriban una secuencia de instrucciones que, utilizando estas que están acá, resuelva el problema de terminar con 4 litros de agua en el recipiente de 7 litros. ¿Ok? Van a escribir un pequeño algoritmo y luego cuando se ejecute ese algoritmo el resultado va a tener que ser este: contar con 4 litros de agua en el recipiente de 7. Partimos de que los recipientes están vacíos. ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? Bueno, tómense 5 minutitos, 10 como mucho, para pensarlo con el compañero, lo discuten entre ustedes y luego hacemos una puesta a punto acá adelante. ¿Está? Bueno, vamos a escribir el algoritmo. A ver, alguien que tenga una propuesta de solución que me quiera decir. Compañero, me va dictando las instrucciones. Primera instrucción. Llenar R7. Llenar. ¿Los llamaste R5 y R7? Sí. Entonces vamos a poner acá que el nombre de este recipiente es R5 y el de este es R7. O sea que la primera instrucción de tu algoritmo es llenar R7, ¿verdad? Bárbaro. ¿El efecto de esto cuál va a ser?
Tener 7 litros. De la fuente, esto va a quedar con 7 litros, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Se entiende? Segunda instrucción. Y después tengo una duda. A ver, sí. El algoritmo pasar es del RI al De este a este. entonces pasar R7 a R5. Bien, pasar de R7 a R5 es nuestra segunda instrucción. Bien, ¿cuál va a ser el efecto después de haber ejecutado esta segunda instrucción? Nos van a quedar acá 5 litros de agua y acá van a quedar 2. ¿Cómo que depende? Pero ¿y cuál era la...? No sé quién me preguntó. Sí. No, pero ¿qué dijimos de los recipientes? Que arrancaban vacíos. Partimos de la hipótesis de que arrancaban vacíos. Vos siempre cuando ejecutás un algoritmo, vos tenés ciertas hipótesis sobre los datos de entrada. ¿Tá? Para este problema nuestra hipótesis es que arrancaban los dos vacíos. Pero si vacías el principio de 5, revisas el hipótesis. Pero eso estamos suponiendo que el 5 por ahí arrancaba con agua. ¿Está bien? Vos siempre que tengas un algoritmo, inicialmente tú tenés una serie de presupuestos. Este algoritmo se va a ejecutar en estas condiciones. ¿Tá? Eso va a ser de hecho fundamental para todos los programas. Para este caso concreto dijimos, vamos a suponer que arrancan vacíos los dos. ¿Queda claro? ¿Qué más? Vaciar R5. Bien. O sea que ahora, ¿cuánta agua tenemos y en dónde? 2 litros en el 7. Hay 2 litros de agua acá y este está vacío. Este es el estado de la ejecución hasta el momento. ¿Se va entendiendo? Siguiente instrucción. Pasar R7 a R5. Pasar de R7 a R5. ¿Eso qué va a generar? Tener 2 litros en el... Que los 2 litros de agua que estaban acá pasen a estar acá. ¿Sí? Después, Llenar R7. llenar R7. Bien, cuando la ejecución llegue a este punto, ¿cuánta agua vamos a tener y en dónde? 7 litros y 2 en el... Vamos a tener 7 litros acá y 2 litros acá. Bien, siguiente instrucción. Pasar R7 a R5. Pasar R7 a R5. ¿Y qué pasa con esta? Acá hay 7 litros, pero acá ya habían 2. O sea que el resultado de ejecutar esta, ¿qué va a ser? Que se van a pasar ¿cuántos? 3. Se van a pasar solamente 3, porque al haber 2 acá, yo voy a pasar 3 litros y se me va a llenar. ¿Y cuántos me van a quedar acá? 4 litros. ¿Y cuál era el problema que queríamos resolver? Que quedaran 4 litros de agua en el recipiente de 7 litros. Bueno, a ver, acá tenemos un algoritmo que resolvió el problema en 7 pasos. Justamente yo ahora les iba a preguntar si se puede hacer en menos pasos. Compañera. Llenar R7. A ver, vamos a escribir acá una segunda versión del algoritmo. Bien. Segunda versión. Te escucho. Llenar R7. Llenar R7. O sea que arrancamos igual que con aquel. La próxima. Pasar R7 a R5. Pasar de R7 a R5. O sea que hasta ahora venimos igual. ¿Qué más? Llenar R7. A ver acá. Llegado a este punto, ¿cuántos litros de agua voy a tener y en dónde? 2 en el D5 y 7 en el D7. ¿Voy a tener 2 en el de 5? No, 5 en el D5. Voy a tener 5 litros acá y inicialmente me había quedado con 2 acá. Y después acá lo lleno de vuelta y voy a tener 7 en este, ¿no? ¿Es así? ¿Hasta ahí? Bien. Siguiente. ¿No? ¿No? Está. Entonces lo dejamos acá. ¿Sí? Pero igual la intención está buena, tratar de escribirlo en menos instrucciones. ¿Alguien? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien pudo resolverlo en menos de 6 instrucciones? No sé qué quiere decir el silencio. Que no. O sea que todo parecería indicar que la cantidad mínima de instrucciones fue 6, ¿verdad?
¿Sí? ¿Está bien? ¿Podría habérseme ocurrido una solución de más de 6 pasos? Y seguramente sí, capaz que una solución con 10 pasos o con 15 pasos. ¿Ah? Y acá aparece un concepto que va a ser esencial en el curso de Programación 1 y de hecho en la vida. No solamente debemos escribir un algoritmo que resuelva el problema, también ese algoritmo debe ser lo más eficiente posible. ¿Qué quiere decir que un algoritmo sea lo más eficiente posible? Que resuelva el problema en la menor cantidad posible de pasos. Una de las cosas que nosotros vamos a insistir mucho durante el curso, y de hecho así corregimos en los parciales, es que los programas que ustedes escriban no solamente resuelvan el problema, sino que lo resuelvan de manera eficiente. Si yo tengo 2 posibles algoritmos para resolver lo mismo, y uno lo hace en 6 pasos, y el otro lo hace en 15 pasos, ¿cuál es más correcto? El de 6 pasos. ¿Tá? No solamente se corrige que funcione correctamente, también se va a corregir que sea eficiente. Y eso quiero que les quede claro desde hoy. ¿Tá? ¿Cómo? Y en la tarea también se va a corregir eficiencia. O sea, no solamente deben hacer programas que resuelvan el problema, sino que además lo resuelvan en la menor cantidad posible de instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno de esto es que ya quedó instalada la idea de tratar de resolverla en la menor cantidad posible de pasos. ¿Tá? En un programa chiquito, obviamente, y más con lo rápidas que son las máquinas hoy en día, no te vas a dar cuenta. Pero vos imaginate un programa súper grande que tiene montones, miles de instrucciones. Bueno, puede ser la diferencia entre uno que te resuelve el problema al toque y uno que está varios minutos calculando. ¿Tá? O sea, ustedes tienen que tratar de pensar que en grande la eficiencia va a ser un aspecto importante. Entonces lo que vamos a hacer es desde el arranque, ya en chiquito, nos vamos a preocupar siempre por el tema de la eficiencia. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, ¿más dudas de este algoritmo? Bueno, esto es nuestro primer algoritmo. ¿Tá? Ya hemos escrito un algoritmo y ahora vamos a escribir otro más. Si nos da el tiempo, que nos da el tiempo, así que vamos a prender de vuelta el cañón. Bueno, estas preguntas son las que ya estuvimos conversando, así que las voy a pasar por alto. ¿Tá? Ahí tenemos una posible solución. ¿Tá? Acá tenemos lo que sería una ejecución paso a paso que va mostrando los recipientes. ¿Sí? Y ahí dice, lo que escribimos es un algoritmo que es una secuencia finita y ordenada de instrucciones precisas o definidas. Finita. ¿Qué quiere decir finito? Que termina. El algoritmo debe terminar. Si el algoritmo no termina, estamos en problemas. ¿Por qué? Bucle infinito. Bucle infinito. Va a estar infinitamente ejecutando instrucciones y nunca va a llegar al resultado. Ese problema va a aparecer cuando lleguemos a las estructuras repetitivas. Que a veces vos escribís un programa, sintácticamente está bien, pero cuando lo vas a ejecutar queda atrapado eternamente en un bucle del cual nunca sale. ¿Tá? Entonces es importante que el algoritmo termine. ¿Tá? Y es muy importante probar los programas en máquina. Que vos pruebes un programa en máquina, obviamente no te garantiza que en todos los casos no vas a tener un bucle infinito, pero por lo menos te reduce el peligro de que eso pase. ¿Ah? Bien. Después. Bueno. Estas preguntas que están acá tienen que ver con el tema de la eficiencia que ya estuvimos charlando. ¿Tá? Y quiero llegar a este. El problema de la división por restas. Vamos a escribir otro algoritmo. Se trata de repartir 7 lápices entre 3 estudiantes y obtener un cociente de 2 y un resto de 1. O sea, nosotros ya sabemos de antemano que si dividimos 7 entre 3, obviamente el cociente va a ser 2 y el resto va a ser 1. Pero lo que nos importa en este ejercicio, ¿tá?, es escribir paso a paso instrucciones para resolver este problema. Y de nuevo, para escribir un algoritmo primero tenemos que tener definida ¿qué cosa? Las instrucciones, la sintaxis de las instrucciones.
Entonces borro estas que eran las del problema de los recipientes y les voy a poner aquí la instrucción de la única sintaxis que vamos a usar para resolver este problema. ¿Tá? Y la instrucción es la siguiente. Es la instrucción repartir, ¿tá? Que yo le indico qué lápiz y a qué estudiante. Esto le reparte el lápiz I al estudiante J. Nosotros vamos a partir de ¿cuántos lápices? De 7 lápices y los vamos a repartir entre 3 estudiantes. Entonces tómense 2 minutitos, ¿tá? Para escribir el algoritmo que reparta los 7 lápices entre los 3 estudiantes usando esta sintaxis. ¿Ok? Háganlo y ahora lo charlamos. A ver, ¿algún otro compañero que no sea ni la compañera ni el compañero de acá adelante que me dicte una solución? A ver, te escucho. L1, es el lápiz 1. Repartir, sí, el lápiz 1 al estudiante E1. Perfecto. Vamos a ir poniendo por acá los 2 estudiantes. El estudiante 1, son 3 estudiantes, gracias. Vamos a borrar la fuente y los recipientes que ya no los precisamos más. Ahí va. Entonces, vamos a poner acá los 3 estudiantes. Acá vamos a ir dibujando el estado de la ejecución. ¿Tá? Entonces, los 3 estudiantes. E inicialmente le diste el lápiz 1 al estudiante 1. Perfecto. Después. Repartir L2, T1. Bien. Repartir el lápiz 2 al estudiante 1. Bien, o sea que ahora tenemos que el estudiante 1 tiene 2 lápices. Perfecto. ¿Qué más? Repartir L3, T2. Repartir el lápiz 3 al estudiante 2. O sea que me queda así, ¿verdad? Bárbaro. Después. Repartir L4, T2. Repartir L4 al estudiante 2. O sea que nos queda acá. Bárbaro. Y luego. Repartir L5, L3. Ahí está. L5 a 3, o sea que le damos el lápiz 5 al estudiante 3. Y después. Repartir L6. Bien. Nos quedó así. ¿Hay alguna instrucción más? No. Buenísimo. Bueno, acá tenemos un segundo algoritmo. ¿Resuelve el problema solicitado? Sí. Lo hace en 6 instrucciones. ¿Está bien? Ahora bien, yo tengo una pequeña discrepancia con este algoritmo que quiero ver si alguien más la tiene también. Este algoritmo presupone que el programador ya sabe de antemano qué cosa. ¿Cuántos lápices le tiene que dar a cada uno? A ver, ¿es correcto? Sí, en el sentido que resuelve el problema. Pero para resolver lo que hicimos, vos ya lo escribiste suponiendo que ya sabías que le ibas a dar 2 a cada uno. ¿Se entiende? No te enojes. No te enojes. ¿Ah? El problema lo resuelve. Por eso digo, yo empecé diciendo este algoritmo resuelve el problema. Sí. Pero claro, vos hiciste uso del hecho de que ya es como que ya calculaste en tu mente el cociente y ya lo armaste para que le diera 2 a cada uno. ¿Está bien? Yo pregunto a la clase ahora. ¿Hay algún otro algoritmo que vaya repartiendo sin necesidad que el programador de antemano sepa cuántos darle a cada uno? A ver, allá. Bien. ¿Para qué lo escribimos acá? Otra versión. A ver, un poco la idea de esta discusión es justamente charlar diferentes alternativas, ¿verdad? Bien. Te escucho. Repartir el lápiz 7 al estudiante 1. ¿Para qué voy a borrar el estado de la ejecución? Así vamos viendo cómo queda en este otro caso. Va. Le repartimos el lápiz 7 al estudiante E1. ¿Qué más? Repartir L6 a E2. Perfecto. O sea que, ¿en qué varía la ejecución acá, en este nuevo algoritmo?
le vamos dando de a un lápiz a cada estudiante. ¿Sí? Después, repartir el lápiz 5 al estudiante de 3, o sea que el estudiante 3 recibe el lápiz 5. Siguiente instrucción. Repartir el lápiz 4 al estudiante 1, o sea, toma uno vos y uno vos. Y ahora empezamos de vuelta. Toma un lápiz vos, el lápiz 4 al estudiante E1. Seguimos. Repartir el lápiz 3 al estudiante E2. Bien. Después, repartir el lápiz 2 al estudiante E3. ¿Está? ¿Alguna instrucción más? No. Se da una cuestión interesantísima acá. Los dos algoritmos tienen ¿cuántas instrucciones? 6. Sin embargo, este no presupone que el programador ya sabe que van a ser 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobra un lápiz. Porque le vas dando de a uno a cada estudiante. ¿Sí? Entonces, naturalmente va a pasar al final, ¿qué cosa? Que van a quedar con 2 cada uno. O sea, eso va a ser un efecto de la propia ejecución. En cambio, en este otro, son igual de costosas. Acá tenemos un ejemplo donde desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué sucede con los dos algoritmos? Son iguales. Solo que este no hace uso de ningún conocimiento previo sobre la salida esperada. Entonces acá tenemos una solución, algo muy interesante. A veces te pasa que vos tenés dos algoritmos que desde el punto de la eficiencia son iguales, pero sin embargo uno igual es preferible al otro. ¿Se entiende? Pregunta, sí. Bueno, ¿y cómo fuimos empezando? Empezó del 7 y fue bajando. No importa, pero ¿cuántos nos tenía que quedar como resto? 1, o sea, la consigna igual la cumple. Pero menos que acá. Un poquito menos que acá. ¿Sí? A ver, chiquilines, lo importante es que uno cuando programa se tiene que plantear todo este tipo de cuestiones. Uno tiene que hacer este tipo de reflexión a la hora de escribir un algoritmo. ¿Tá? Y está buenísimo hacerlo porque a veces les va a pasar a ustedes mismos que a ustedes mismos se les ocurren 2 o a veces hasta más algoritmos distintos para resolver lo mismo. Bueno, no solamente hay que elegir el más eficiente, y si tenés 2 que son igual de eficientes, ahí tenés que elegir el más elegante, que la elegancia ya es un concepto más difícil de medir. A medida que avancemos en el curso vamos a ver que elegante significa que sea prolijo, que cumpla con lo que se llaman las reglas de estilo de programación, ¿tá? Que utilice las herramientas más adecuadas para resolver el problema. ¿Cuál de estos dos cumple eso? ¿Cuál de los dos se acerca más? ¿Cuál se le saca más? Yo digo que este ya presupone que le tenías que dar 2 a cada uno, mientras que aquel que le pasaba. Perdón, presupone porque la letra lo dice. No te enojes. No me enojo. No te enojes. Aquel no lo presupuso y sin embargo tuvo el mismo resultado. ¿Se entiende? O sea, aquel lo resolvió sin hacer un supuesto adicional. Compañero. Es como que este te va a hacer como cuando vos pensás algo en la vida. Tenés 7 y son... Claro, vos imaginate, acá ahí va, es muy fácil porque son 7 entre 3, pero imagínate que tenés que repartir 385 lápices entre 183 personas. Ahí es como que ya es más difícil, tenés que hacer la división en tu mente. Entonces, ¿qué haces? Pará, les voy dando, ¿qué es lo que uno haría? Es lo que vos decís, ¿qué haría yo para resolver el problema? Toma uno. Es como cuando repartís caramelos. ¿Tá? Y vuelvo. El tema es capaz que en uno voy entrando y llego a la persona 5, yo que sé, son 100 personas, llego a la 5. Se me acabaron. Vuelvo para atrás. Ponele, ahí está. ¿Está bien? Sí. Suponiendo que ya sabes como ahí de primero, ¿no Sí. podrías repartir los 2 lápices al mismo tiempo para agarrar una notación? Tendría que tener una instrucción que le diga. Pero exactamente, ahí tendría que tener un lenguaje de programación con otra instrucción. A mí me dieron un lenguaje sumamente limitado. Solamente esta instrucción. Sí. Yo lo veo que a vos antes del problema tenés como 2 hipótesis. ¿No? A ver. ¿Cuántos son los lápices que te van a sobrar? Sí. Y a cuántos lápices van a Exacto. cada estudiante. Y lo que veo es que el primer algoritmo Sí.
utiliza ambas hipótesis. Ambas hipótesis. ¿Y el segundo? Claro, no utiliza... La segunda. Claro. O sea, pero por más que tenga las dos, hay una hipótesis que no le... Exacto, o sea, ¿por qué decimos que este se acerca más a la solución ideal? Porque presupone menos cosas. Compañero, por allá me iba a aprender algo, sí. Si hubiese sido lo mismo en el caso del primero, que le hubiese dado el L1 al estudiante 1, y hubiese empezado a dar el L2 al estudiante 2. Sería equivalente a este. Equivalente. Exactamente. Ahí va. Lo que el compañero plantea es que si acá fuera subiendo desde el 1, pero fuera rotando los estudiantes, esta solución sería equivalente a aquella. La diferencia es que este va subiendo el índice y aquel lo va bajando, pero el efecto es el mismo. ¿Está bien? Este segundo sirve más si cambian los requerimientos, por ejemplo. Exactamente. ¿Está? ¿Qué pasa? Este algoritmo es reproducible, o esta estrategia, si querés, de escritura del algoritmo es reproducible para cantidades mayores. Porque es, como dijo el compañero, ¿qué es lo que harías vos? ¿Está? Le vas dando de a uno y después empezás de vuelta. ¿Se entiende? Y eso que planteó el compañero es algo muy importante. Siempre antes de escribir un algoritmo, lo primero que uno tiene que hacer es pensar, bueno, situarse en el problema. ¿Qué haría yo si tuviera que resolver esto? Antes de escribir nada. Tratar de decir, bueno, a ver, pensar en mi cabeza cómo haría yo para resolver este problema de la manera más eficiente posible. Situarse, imaginarse uno teniendo los lápices en la mano y teniendo que... ¿Ya se van a ir? Pero terminamos 8:30. Pero, bueno, está. Chau. ¿Está bien? Adelante. Es broma, ¿no? Por las dudas. Bien. ¿Y yo qué estaba diciendo? Ah, sí, que uno se tiene que situar en el problema, tratar de imaginarse y recién después escribir la solución. Además, si uno se sitúa en el problema, corre menos riesgo de que lo que escriba sea ineficiente. ¿Por qué? Al pensar cómo lo haces, te das cuenta que estás por ahí haciendo una solución que no es tan eficiente. Sin embargo, un error muy común que tenemos los programadores es que a veces nos ponemos a escribir las instrucciones sin haber pensado previamente cómo haría yo y caemos en el error de que terminás escribiendo algo que es más ineficiente, que lo resuelve en más pasos. Se pone en lugar, uno siempre encuentra la forma rápida. Exacto, o sea, uno tiene, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un problema que te requiere caminar mucho, ¿vos qué tratás de hacer? Y bueno, trato de caminar lo menos posible. Piénsenlo siempre con esa cabeza. El yo camino lo menos posible es equivalente a que la máquina lo resuelva en la menor cantidad posible de instrucciones. ¿Te vas? Ah, bien. Está. Bárbaro. ¿Bien? Bueno, muy lindo, pero nuestro lenguaje de programación acá es muy limitado. Volviste, qué alegría. Es sumamente limitado, porque tiene una instrucción sola. Acá porque dijimos repartir 7 lápices entre 3 estudiantes. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera repartir 157 lápices entre 3 estudiantes? Me faltan instrucciones. ¿Qué pasaría con el algoritmo que tengo que escribir? Le tendría que poner un montón de instrucciones más. Imagínense la cantidad de instrucciones para repartir 157 lápices entre 3 estudiantes. Bueno. Pero la cantidad de instrucciones, ¿qué pasaba con este? ¿Y por qué también? Porque nuestro lenguaje es muy limitado. ¿Reparte de a cuántos? De a 1. Entonces, si yo quiero repartir más lápices entre los 3 estudiantes, ¿qué va a pasar? Mi algoritmo va a necesitar más que... Ambos algoritmos. Cualquiera de los dos algoritmos va a necesitar más que... Más instrucciones. Y esto es un problema. Porque un programa que tenga 100 y pico de líneas para resolver el problema no es algo mantenible, porque conforme aumenta el tamaño del problema, aumenta la cantidad de instrucciones que vamos a tener que escribir. ¿Tá? Y eso es un problema. Por eso, y esto lo vamos a aprender durante este curso, los lenguajes de programación tienen estructuras repetitivas. ¿Tá? Es decir, instrucciones que representan bloques que vos decís, este bloque ejecútese muchas veces, entonces no escribís tantas instrucciones como pasos vayas a ejecutar. Escribís menos, pero al ser una estructura repetitiva, lo vas a ejecutar más veces.
¿tá? Yo lo que les voy a proponer acá va a ser un ejemplo. Por ahora no está escrito en Pascal, va a estar escrito en un pseudocódigo, como le llamamos, que ilustra este problema. ¿Tá? Ilustra lo que luego va a ser una estructura repetitiva. ¿Sí? Lo copio y lo analizamos. ¿Tá? Bueno, borro acá. Y esto ya va a ser un ejemplo de un montón de elementos que luego van a aparecer cuando escribamos en Pascal. Bueno, lo que tenemos acá es una versión más general del problema concreto de repartir 7 lápices entre 3 estudiantes. Acá queremos repartir m elementos entre n destinatarios. Y eso es lo que se conoce como hacer la división por restas. ¿Tá? Esto que vemos acá, primero que nada, es un pseudocódigo. ¿Tá? No es Pascal propiamente dicho. Es una mezcla entre Pascal y el español. ¿Tá? Luego, cuando llegue el momento de escribir en Pascal, vamos a escribir estrictamente en Pascal. Pero de todas maneras, esto sigue representando un algoritmo. Compañero tenía una pregunta. Resta ahí abajo de bien. Sí. La resta menos m. Menos m. M no era. Perdón, menos n. Menos n porque son m son las personas y n son los lápices. ¿Está bien? Sí. No, pero vos si tenés 3 personas, le das 3 lápices, una a cada una. ¿Cómo? La variable no es m ya. Vamos a correrlo y nos vamos a dar cuenta ahora si está bien o si hay que corregirlo. ¿Tá? Correrlo es sinónimo de ejecutarlo. ¿Ok? Pero yo quiero aprovechar esto como excusa porque acá tenemos presentes un montón de conceptos de programación que luego van a ir apareciendo. Primero que nada, lo que tenemos acá, el m y el n, son los datos de entrada. Es decir, yo recibo la cantidad de personas y la cantidad de lápices que voy a repartir entre esas personas. ¿Está bien? Esto que está acá, 2 puntos igual, es lo que yo más temprano definí como la instrucción vedette del curso, que se llamaba como la asignación. Esto que tenemos acá es un ejemplo de asignación. Vamos a ver después que asignar significa guardar un valor adentro de esto. Y esto que está acá, tanto resta como anoto, van a ser variables. Vamos a ver más adelante que las variables son espacios de memoria dentro de las cuales yo puedo almacenar un valor. Nuestros lenguajes de programación van a tener datos de entrada, van a tener asignación, van a tener variables. ¿Sí? No se preocupen por aprender todo esto hoy. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Esto pretende ser un ejemplo que engloba muchas cosas que van a venir después. ¿Ah? Bueno, el mientras, este que tenemos acá, es lo que se conoce como una estructura de repetición. Lo que yo les decía más temprano, ese bloque que engloba varias instrucciones y que se van a ejecutar muchas veces. Esto que tenemos acá, vamos a ver más adelante, que se llama condición. Esto es una condición lógica. También le vamos a llamar una condición booleana. ¿Tá? Y acá adentro tenemos 2 ejemplos más de qué instrucción. De asignación. Estas que tenemos acá también son instrucciones de asignación. ¿Tá? Esto simplemente para que nos vayamos empapando. Los programas nuestros que vamos a escribir se van a parecer bastante a esto. ¿Está bien? Ahora lo ejecutamos. Capaz que tiene algún error. Ahora lo miramos. ¿Tá? Entonces, varias cosas a tener en cuenta. Primero que nada, fíjense que los datos de entrada, ¿cómo los llamé? M y N.
Eso quiere decir que yo acá estoy resolviendo un problema más general que el que les planteé hace un ratito. ¿Cuál fue el problema concreto que les planteé hace un ratito? 3 estudiantes. 3 estudiantes y repartir 7 lápices entre 3 estudiantes. El algoritmo que escribimos, que acá ya borramos, resolvía específicamente el problema de repartir 7 entre 3. Pero dijimos que si en vez de repartir 7 lápices queríamos repartir 157, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que agregarle más instrucciones al algoritmo. Entonces teníamos que andar modificando el algoritmo si cambiaban los datos de entrada. Eso en programación no es viable. ¿Qué le pasa a este otro algoritmo? ¿O qué creemos que le va a pasar? ¿Le tengo que agregar más instrucciones si me cambian los valores de entrada? No. Esto resuelve un problema más general. Y cuando uno programa, tiene que hacerlo con esa cabeza. Tiene que pensar en resolver un problema lo más general posible. Cosa que si te cambian los valores de entrada, no tengas que venir y agregarle más instrucciones al algoritmo. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? Bueno, pero vamos a ejecutarlo para el caso concreto de 7 y 3. ¿Ah? Entonces, vamos a usar este espacio de pizarrón. Las variables, ¿sí?, vamos a representarlas como cajas en la memoria. La variable resta y la variable anoto. De hecho, en Pascal y en muchos lenguajes de programación, una variable es eso, es un espacio de la memoria de la máquina que está destinado para guardar un valor. Y a medida que la ejecución transcurre, ¿qué pasa con el valor que yo guardo en esa variable? Se va modificando, de ahí el nombre, variable, su valor va variando. ¿Se va entendiendo? Inicialmente, adentro de estas cajitas yo no tengo nada y yo quiero introducir un valor adentro de la variable. Eso me lo va a lograr ¿qué instrucción? La instrucción de asignación. Este símbolo que está acá, vamos a ver que se llama operador de asignación. Expresa una orden. Y la orden que expresa es el valor que tú pones del lado derecho, guárdese en la variable que está del lado izquierdo. ¿Vieron cómo funciona la escritura árabe? De derecha a izquierda. La asignación se lee de derecha a izquierda. ¿Ah? Tomo lo que está del lado derecho, lo evalúo, es decir, eso me va a dar un valor, y ese valor se almacena en la variable que está del lado izquierdo. Y así funciona una asignación. ¿Hasta acá? ¿Ese operador de asignación es propio de Pascal? No, los lenguajes de programación estructurada tienen todo su operador de asignación. Capaz que no se escribe con 2 puntitos e igual. Por ejemplo, en el lenguaje C, el operador de asignación se escribe directamente así. Pero eso ya es la sintaxis propia de cada lenguaje. Lo que importa es que los lenguajes de programación que son estructurados tienen una instrucción de asignación. Yo acá ya usé el símbolo de Pascal. Porque esto dijimos que era un ¿qué? Pseudocódigo. Pseudocódigo Pascal español, ahí está. Sigue siendo un algoritmo igual. ¿Ah? Entonces, en la variable, vamos a correrlo para el caso puntual de 7 lápices entre 3 estudiantes. ¿Sí? El valor inicial que le doy a la variable resta, ¿cuál es? 7. O sea que se graba el valor 7 en la variable resta. Primera instrucción ejecutada. Segunda instrucción a ejecutar, ¿qué me dice? Asígnese el valor 0 a la variable anoto. O sea que dentro de la variable anoto, guárdese el valor 0. ¿Vieron como los expedientes de los organismos públicos que es archívese? Bueno, así es como funciona la asignación. Guárdese este valor en esta variable. ¿Ah? Fíjense que estas 2 instrucciones no quedaron dentro de la estructura repetitiva. Por lo tanto, ¿cuántas veces se van a ejecutar? Una sola vez cada una. Ahora viene la estructura de repetición. Mientras se cumpla esta condición, yo voy a hacer las instrucciones que dice acá adentro. Las voy a hacer una vez y después me voy a fijar a ver si se sigue cumpliendo la condición. Y si se sigue cumpliendo la condición, las voy a ejecutar nuevamente. Y después voy a volver a preguntar por la condición. Y si se sigue cumpliendo la condición, las voy a ejecutar unas más. ¿Así hasta cuándo?
Hasta que la condición no se cumpla. ¿Y cuál es el cuidado que tenemos que tener al escribir el algoritmo? Que no sea un bucle infinito, que en algún momento la condición se deje de cumplir, porque si no, ¿qué le va a pasar a este algoritmo? No va a terminar nunca. ¿Y qué dijimos de eso? Es un problema. Nuestros algoritmos, por lo menos los que escribamos en programación 1, deben terminar. ¿Queda claro? Bien, entonces, ¿la variable resta es mayor o igual a n? Resta vale 7. ¿Y cuántos estudiantes dijimos que teníamos? 3. ¿7 es mayor o igual a 3? Sí. La condición es verdadera, se cumple, por lo tanto procedemos a hacer ¿qué cosa? A ejecutar las instrucciones que están adentro. Son 2 asignaciones y acá pasa algo maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo se leen las asignaciones? De derecha a izquierda. Leamos lo que está a la derecha. Esto vamos a ver qué es lo que se llama una expresión aritmética. Resta menos m. ¿Cuánto da esta cuenta? Resta vale 7, ¿tá? Y m vale 7, o sea que me va a quedar resta 0, con lo cual efectivamente quedó mal escrito. En vez de m, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir n. Bien. Hemos detectado un bug en el programa. Un bug. Esto les va a pasar cuando ustedes programen. Un bug es un error de ejecución, no es un error de sintaxis. Es decir, sintácticamente, ¿esto estaba bien escrito? Compila pero no funciona. Compila pero no ejecuta bien, exactamente. ¿Tá? A veces te puede pasar que el programa no tenga errores de sintaxis, pero que sin embargo no se ejecute correctamente, es decir, que no haga lo esperado. Nosotros durante el curso vamos a ver la diferencia entre los errores de sintaxis, también llamados errores de compilación, y los errores de ejecución. Cuando tenemos un error de ejecución se dice que el programa tiene un bug. ¿Conocen el porqué de la palabra bug? ¿Alguien sabe el cuento? ¿No? Habían bichos. Las primeras máquinas eran unas cosas enormes, eran grandes como este salón, y adentro tenían un montón de transistores y de bombitas eléctricas y vaya a saber qué cosa, que se prendían y se apagaban, no pasaba corriente, no pasaba corriente, y entonces a veces, como eran unas máquinas enormes, se metían bichos, se metían cucarachas, ¿sí? Se metían alimañas, capaz que se metían pokémones incluso, ¿tá? Que trancaban una determinada bombita y esa bombita no funcionaba. Entonces ahí se metía el operario o el que fuera, entonces iba ahí con el matando bugs, matando bichos. De ahí que trascendió con el tiempo la expresión el programa tiene un bug. Nosotros acabamos de corregirle un bug. Habiendo corregido este bug, vamos a ejecutarlo nuevamente. Sí. Hace un ratito mencionaste Sí. la palabra compilación. Sí. Compilar es un proceso que se hace cuando tú escribes un programa en Pascal o en el lenguaje de programación que sea. Lo primero que hace el entorno, se llama, en el cual tú trabajas, es ir línea por línea chequeando la sintaxis. Si no hay ningún problema de sintaxis, se dice que el programa compiló correctamente y se puede pasar a la ejecución. Igual estos temas, gurises, miren que todo lo vamos a retomar después. O sea que compilar significa, le pasé algo así como una lupa que fue línea por línea chequeando la sintaxis. Si no encontró ningún error de sintaxis, entonces se dice que el programa compiló correctamente, lo cual no es garantía de que ejecute correctamente, porque puede tener bugs, puede tener errores en tiempo de ejecución como nos pasó recién. ¿Más claro? ¿Sí? Retomamos la ejecución. A resta, estábamos leyendo derecha a izquierda, resta menos n, ahora ¿cuánto da? Resta vale 7 y 3 estudiantes, 7 menos 3, 4. La asignación, ¿cómo se lee? Derecha a izquierda. El resultado de esta resta me dio 4. Y ese valor procedo a guardarlo en la misma variable. O sea que ahora la variable resta va a quedar con ¿qué valor? Deja de tener un 7 y pasa a tener un 4. Y esto es algo maravilloso, que nos va a servir infinitamente a la hora de escribir programas. Tomar el valor que tiene una variable, realizarle alguna operación y el resultado volverlo a colocar en la misma variable en lugar del valor que tenía antes. ¿No tendría que setear n como variable? Son los datos de entrada.
En este pseudocódigo asumimos que ya vienen cargados. De hecho, cuando nosotros durante el curso veamos procedimientos y funciones va a pasar lo mismo. Les vamos a llamar parámetros y vamos a asumir que ya traen un valor. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces, se acaba de ejecutar esta asignación. Vamos a ejecutar la de abajo. Otra vez ocurre la magia. A mí me gusta decir que esta es la instrucción mágica, la instrucción de acumulación. Porque toma el valor de la variable, le realiza un procesamiento y el resultado lo vuelve a guardar en la misma variable. Yo lo podría guardar en otra si quiero, pero muchas veces me va a servir que el resultado se guarde en la misma variable. Si lo guardo en otra, me ocupa otro espacio de memoria. Y además capaz que no me llega a resolver el problema si lo guardo en otra variable. Por eso este jueguito de ir guardando en la misma variable va a ser útil. ¿Tá? Entonces, ¿qué valor tenía la variable anoto? 0. Le sumo 1. O sea que el resultado de esta instrucción es 1. ¿Y ese 1 dónde lo guardo? En la misma variable. O sea que acá, en la variable anoto, ahora quedó un 1. ¿Bien? Ojo que este fin marca el fin del bloque sintáctico. Yo ahora tengo que volver al mientras. Es una estructura repetitiva. Es como que ejecuto así, 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 y después, ¡pum!, volví. Y al rato, ¡pum!, volví otra vez. Y así. ¿Ah? Bien. Ahora resta, ¿cuánto vale? 4. 4 es mayor o igual que 3. Se sigue cumpliendo la condición, entonces, ¿qué va a pasar? Se repiten otra vez las instrucciones que están dentro del bloque. Nuevamente son instrucciones de asignación. Nuevamente se leen de derecha a izquierda. Resta ahora, ¿cuánto vale? 4 menos 3, ¿cuánto me da? 1. ¿El resultado dónde lo guardo? Nuevamente en la variable resta. ¿Está? A anoto le asigno anoto más 1. De nuevo, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? De derecha a izquierda. ¿Cuánto vale anoto en este momento? 1. Le sumamos 1. ¿Cuánto me da? ¿Y ese 2 dónde se guarda? En la misma variable anoto. O sea que en la variable anoto, este 1 ahora es reemplazado por un 2. Volvemos a consultar por la condición. Resta, ¿sigue siendo mayor o igual que n? No, porque ahora resta vale 1 y n ¿cuánto valía? 3, me fui. Resultado final. En la variable resta quedó un 1 y en la variable anoto quedó un 2. Volviendo a pensar en el concepto del problema inicial, que es la división por restas. ¿Dónde quedó el cociente y dónde quedó el resto? En anoto quedó el cociente. En anoto queda guardado el cociente. Cada vez que entro le voy sumando 1. Y en resta me quedó guardado el resto de la división. Y lo bueno que tiene este algoritmo es que yo lo podría ejecutar ¿para qué después? Para cualquier pareja de valores m y n, porque resuelve un problema mucho más general. ¿Cómo que no? Pero el problema inicial era... No, recordemos el problema inicial. El problema inicial era resolver mediante restas la división entre m y n. Y es lo que resuelve. Lo de los lápices y lo de los estudiantes fue, si querés, para darle color. ¿Está bien? Pero esto efectivamente dice, ¿cuántos lápices quedaron repartidos a cada estudiante? 2. ¿Y cuántos me sobraron? 1. El problema era eso. Decir cuántos quedan repartidos a cada estudiante y cuántos me sobran. O sea, calcular el cociente y el resto de la división. ¿Se entendió? Bueno, vamos a prender el proyector, hacemos algunas reflexiones finales y con eso terminamos por hoy. Sí. Por ejemplo, a anoto le podría haber puesto cociente. El nombre, claro, los nombres de las variables, vos le pones el nombre que vos quieras a la variable. Siempre se trata que el nombre sea lo que se llama mnemotécnico, es decir, que dé una idea de su propósito. Concuerdo contigo que capaz cociente era un mejor nombre que anoto. Yo le puse anoto porque era el que estaba en la letra de la diapositiva. ¿Ah? Bueno, chiquilines y chiquilinas, no pretendo que ustedes se vayan hoy teniendo todo esto asimilado. Esto pretendió ser una entrada en calor de cosas que van a aparecer después. ¿Ah? Bueno, apareció la noción de variable, apareció la noción de condición de iteración
iteración es sinónimo de repetición. O sea, iteración quiere decir estructura repetitiva, que vamos a ver que tenemos varias estructuras repetitivas en Pascal. Condición de parada. En algún momento, ¿qué tuvo que pasar con la estructura repetitiva? Tuvo que finalizar, porque si no, ¿qué peligro corríamos? Que quedara en un bucle infinito. ¿Tá? Entonces, han aparecido esas nociones, la noción de variable, la noción de condición de iteración, condición de parada. ¿Tá? Bueno, acá tenemos un pseudocódigo que es equivalente al que nosotros escribimos, que vimos en qué variable quedaba el cociente y en qué variable quedaba el resto. ¿Ah? ¿Qué relación hay entre el problema o algoritmo general y los de los casos concretos? ¿Qué dijimos del algoritmo este que escribíamos? De este último que escribimos. Que sirve para resolver el problema no importa el valor concreto que tomen m y n. ¿Ah? Y acá está. El algoritmo de división por restas aplicado a los valores m y n es la aplicación de ese código, de esas instrucciones, al par de valores m y n, no importa cuánto valgan. ¿Ah? Uno después toma el algoritmo general y lo ejecuta para valores concretos. Cuando yo hice división por restas de 7 y 3, quiere decir que yo ejecuté el algoritmo general para el caso concreto en que m vale 7 y n vale 3. Pero lo bueno que tiene un programa de estos es que se puede reutilizar con cualquier pareja de valores. Entonces, siempre que ustedes escriban un programa, se tienen que asegurar de tratar de resolver un problema lo más general posible y que no dependa del caso concreto en el cual lo quieran ejecutar. Cuando teníamos este lenguaje súper limitado, si yo quería resolver un problema de mayor tamaño, ¿qué teníamos que hacer? Más instrucciones. En cambio, en esta versión, no importa. M capaz que puede valer 157 y n vale 8. ¿Tá? Pero el algoritmo, así como está, igualmente nos va a servir. ¿Quedó claro? Bueno, bienvenidos a lo que ha sido un primer muestrario de lo que va a ser programación 1. ¿Tá? Presten atención al EVA, traten de matricularse, respondan el formulario y ya para la semana que viene vamos a publicar más materiales. Bájenselos con antelación. Chao.